En este siguiente panel, que es el inspector, que ya se ha explorado algunas cositas básicas, vamos a hacer un ejercicio diferente. Y en este caso tengo una escena que se llama panel game. Voy a grabar ahora esta como cuarto panel inspector. Ok, bien. Entonces aquí lo que he hecho previamente es duplicar el cubo, poner un cubo al lado, se llama cubo 2, tiene las mismas características que el anterior. Pues si visualizamos, pues se mueven igual, no hay ningún problema. Y he adicionado un script que se llama renderer, que simplemente lo que hace es hacer cambios de materiales en un determinado tiempo. Entonces digamos que aquí está el cubo 2, aquí está el script mover 1. Voy a dejarlo inactivo. Fíjense que si quito esta casillita de verificación, entonces solamente en game solamente se ve afectado el cubo 1, pues porque en este caso he inhabilitado este script. Voy a arrastrar, simplemente fíjense, arrastré el script. Aquí tengo 4 materiales que crea. Voy a decirle aquí que me cree 4 materiales y voy a empezar a arrastrar 1, 2, 3, 4. Bien, entonces si yo empiezo, ejecuto, pues empieza a hacer cambios de los materiales. Ahora los cambios de los materiales los hace es a partir de un tiempo, cada tercio de segundo, 0.33. entonces me cambia los 4 materiales. Esto pues puede ser útil en el momento dado, pero en este caso yo simplemente estoy mostrando es la manera como uno puede interactuar con el panel de inspector. Aquí lo voy a poner 1, aquí fíjense que lo puse primero en stop, y aquí va a cambiar cada segundo el material. Bien, ahora he mostrado esto para hacer énfasis en algo muy importante con respecto al inspector, y es que cada objeto, por ejemplo aquí voy a hacerle clic a la cámara, cada objeto tiene sus propias características que se muestran en el inspector. Estas características en términos de programación se denominan clases. Cada una de, por ejemplo, cámara tiene una clase que se llama cámara, tiene otra que se llama GUI-Layer, Frame-Layer, Audio Listener. Cubo, por ejemplo, en este caso tiene Transform. Estos son propiedades que pueden cambiarse en script. Por ejemplo, todos hemos, en el cubo 1 y en el cubo 2, yo he afectado la clase transform o a su característica transform, específicamente trasladar, que es posición. Bueno, en este caso es relativo, posición y traslación no es precisamente lo mismo, pero su posición se afecta a partir de la traslación, y lo he hecho a través de 3 ejes, X, Y y Z, a partir de una variable que se llama velocidad, que yo simplemente cambio la información y según la información se ve afectado. Lo mismo renderer. Aquí lo que yo he afectado es una propiedad que en una clase que se llama Mesh Renderer específicamente, es decir, es esta opción que vemos acá. Acá lo que yo estoy diciendo a nivel de script es de los componentes del objeto en ren, que es el objeto cubo, afecte o tome, más bien de los componentes que existen, tomen renderer, que es precisamente Mesh Renderer, y de esas propiedades el objetivo es que afecte en específico los materiales, que en este caso es el material que se genere a partir de una secuencia de materiales o algo que se llama un array, un arreglo. Entonces nosotros simplemente ponemos una serie de materiales en orden, aquí están en orden, y según el orden en el que estén, pues se van a empezar a mostrar de acuerdo a un tiempo determinado, que en este caso de manera predeterminada son 0.33 segundos.
Entonces vamos a minimizar esta ventana. Más o menos esa es como la tarea que realiza el script. Pero a lo que voy es que todo lo que yo estoy haciendo en términos de programación puede ser manipulado a partir del inspector de manera visual, de manera a partir de interfaz, y esto hace que el manejo de Unity sea bastante cómodo dependiendo de la instancia en la que se esté trabajando. Es decir, no hay aspectos de programación que son de sonido que han sido arreglados o pueden ser arreglados a partir de programación, pero que el músico no conoce, pero él podría manipular algunos aspectos de sonido a partir de este panel de inspector. Aquí vemos algunas características que son bien interesantes y que son relativas a cada uno de los objetos. Por ejemplo, cámara tiene este tipo de componentes, una luz tiene estos tipos de componentes, un objeto como un cubo tiene básicamente casi que los mismos componentes, fíjense, que un plano. Son objetos geométricos, entonces tiene como tal una malla, tienen una propiedad de colisión. En este caso cubo tienes un box collider, es decir, una propiedad que le permite colisionar. En un plano tiene un mesh collider, que igual es una propiedad de colisión. Y tenemos también por ejemplo, este mesh renderer se refiere a dos posibilidades de renderización, y una es el objeto propiamente dicho. Digamos que vamos a quitar este mesh renderer del plano. Aquí hay algo interesante, no muestra el plano, pero el plano sigue, es decir, este renderer es mostrar, puede decirse que es como el visualizar, sigue estando presente en la escena, sigue siendo afectado por propiedades físicas como colisión, pero como tal no se está viendo. Entonces voy a mostrarles acá, por ejemplo, qué pasa si a este cubo 2 yo le agrego una propiedad física que se llama rigidbody, que es convertir el objeto en un objeto rígido con gravedad. Entonces vean lo que pasa, el cubo se cae en el pisito. Bueno, ahora qué pasa si ese plano yo le quito el render. Vean, yo lo estoy haciendo acá en tiempo real y no por eso desaparece, él no desaparece, simplemente se deja de mostrar. Entonces dentro de esas características que se muestran de un objeto, es decir, se renderizan, están los materiales, que es lo que hace precisamente el inspector, y simplemente se están manipulando a nivel de script. Entonces algo importante para entender en esta panel de inspector es que cada atributo, cada propiedad puede ser manipulada a nivel de script. Nos muestra las propiedades que tiene, pero al mismo tiempo nos permite, ya teniendo unos scripts hechos, manipularlos de manera visual a partir del inspector. Aparte de eso, tiene algo que son estas características que vemos acá. Todos los objetos van a tener un nombre. En el panel de inspector podemos cambiarlo, por ejemplo aquí lo vamos a poner plane piso, entonces lo cambiamos. Un tag, que es una etiqueta que podemos ponerle, y podemos meterlo en un layer en específico. Tag no tiene, entonces digamos que aquí por ejemplo podemos adicionar un tag. Vamos a decirle que nos adicione un tag que se llame piso, o sea que podré después posteriormente afectar eso. Entonces tag piso, listo. Entonces aquí yo puedo hacer que se afecte de una manera predeterminada. Esta casillita que dice static es útil cuando algunos cálculos, algunas acciones, algunos eventos y algunos cálculos matemáticos van a ser relativos a objetos que se mueven de manera dinámica o van a permanecer estáticos. Algunos objetos se pueden mover de manera autónoma porque, pues, por ejemplo, por inteligencia artificial, o lo que vimos inicialmente, el cubo se mueve solito, pero se mueve solo porque un script le dice que se mueva. Pues, se mueve sin la interferencia sin la interacción de un usuario. Podemos también pensar que es dinámico porque se mueve según el usuario, que fue lo que vimos con la tecla A, pero en sí son objetos dinámicos. En cambio el piso, por ejemplo, es un objeto estático que lo único que hace como tal es estar ahí. Es estar ahí y ser piso para objetos. Entonces en ese sentido podríamos nosotros darle una cualidad. Vamos a ver aquí a plan piso, darle una calidad de estática. Aquí hay algo importante y quiero que visualicen este cambio que se está dando aquí en la interfaz, y es que de manera predeterminada Unity está empezando a hacer tareas en segundo plano según la configuración de los objetos.
Por ejemplo, un objeto que es estático le permite a Unity entender qué es un obstáculo. Por ejemplo, en el caso de inteligencia artificial, y yo tengo un objeto que se mueve por inteligencia artificial, se mueve buscando a alguien o algo, y hay unos obstáculos, entonces él tiene que evadirlos, él no puede seguir derecho ni tal vez no estrellarse, o tal vez sí se estrelle, pero no tan fácilmente. Entonces, configurar los objetos como estáticos le permiten que en términos de programación yo pueda decirle a Unity qué se mueve de manera dinámica, qué permanece quieto, para que él haga la diferencia entre lo uno y lo otro y pueda configurar de una mejor manera lo que en términos generales se denominaría como un obstáculo. Esto es como visualizándolo de una manera muy general. Entonces la opción de estático es, entre otras cosas, o tiene entre otras cosas esta utilidad. Obviamente puede decirse que es el panel más complejo, es el panel que mayor complejidad tiene, pero no porque en sí mismo lo sea, sino por la información que va a contener y mostrar, y que nos va a permitir controlar. Por ejemplo, yo puedo adicionar cualquier cantidad de scripts acá, y siempre pues voy a tener que interactuar con ellos. Una manera cómoda de interactuar con el panel es ir minimizando aspectos, por ejemplo, que yo no necesito de pronto tener en cuenta por ahora. Yo sé que solamente voy a manipular tal vez materiales o algo así. Entonces es una manera visual de poder trabajar con el panel de inspector.